Bien, tomemos esta función, es el módulo de x menos 3, y me pide ver qué pasa en x igual 3. Entonces vamos a estudiar la continuidad y vamos a estudiar la derivabilidad. Para estudiar la continuidad se tienen que dar los tres axiomas que estábamos mencionando recién. Tiene que existir la función en el punto. ¿Puedo calcular f de 3? Sí, 3 menos 3, me queda módulo de 0, módulo de 0 es 0. La función en el punto existe y da 0. Debe existir el límite en el punto. Para que el límite en el punto exista deben existir los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por derecha de este módulo. ¿Sí? Tenemos que pensar en este caso que si yo pongo 3 por derecha, acá, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Si yo pongo 3 por derecha, quiere decir que acá adentro, en esta x, estoy poniendo un número mayor a x. Un número mayor a 3, digo, perdón. Al restarle 3, me queda un número positivo. Entonces, ¿qué hace el módulo con los números positivos? Bueno, los deja como está. Entonces, calcularle el límite por derecha al módulo de x menos 3 se comporta, o es lo mismo que calculárselo a x menos 3 con paréntesis. Porque lo que está dentro del módulo es positivo, entonces queda exactamente igual. Acá 3 menos 3 me da 0. Así que el límite por derecha existe y da 0. El límite por izquierda, con 3 por izquierda, implica poner acá en esta x un número menor a 3. Entonces, ¿qué pasa cuando le resto 3? Me queda negativo. ¿Y qué hace el módulo con un número negativo? Le cambia el signo, por eso aparece este menos que está acá. Entonces, calcularle el módulo, el límite al módulo de x menos 3, cuando lo que está dentro es negativo, es lo mismo que calculárselo a menos x menos 3, porque el módulo le va a cambiar el signo. Bien, acá adentro me queda 3 por derecha, menos 3, 0, poner menos de adelante, bueno, no importa, porque igual me da 0. Más 0 y menos 0 es lo mismo. Entonces, el límite existe en el punto y da 0. La función en el punto existe y da 0. Quiere decir que la función y el límite dan lo mismo, por lo tanto, la función es continua en 3. ¿Sí? Ahora, ¿eso implica derivabilidad? No, eso implica continuidad. Ahora, para ver si esta función es derivable, tengo que estudiar el límite del cociente incremental. Yo acá no estoy calculando la función derivada, yo estoy calculando la derivada en 3. Por eso la definición que estoy utilizando es f de x menos f de 3 sobre x menos 3. F de x, acá, es el módulo de x menos 3. Me lo decía acá la función. La función evaluada en 3, bueno, es hacer el módulo de 3 menos 3. Eso sería f de 3. Y abajo me queda x menos 3. ¿Sí? Acá estamos haciendo, como es un límite, y hay un módulo que cambia su valor en 3, fíjense que estoy haciendo el límite del cociente incremental, pero por derecha y por izquierda. Bueno, por derecha, acá arriba, este planteo lo podría hacer igual para los dos. De hecho, fíjense que esto está repetido. ¿Sí? Esto da 0 y se va. Por eso acá no está. Me queda el módulo de x menos 3 sobre 3. Ahora, este límite ya no es lo mismo si estoy por derecha o estoy por izquierda. De hecho, fíjense que es muy parecido a este límite que está acá. ¿Por qué? Porque si tengo 3 por derecha, lo que está dentro del módulo es positivo, y para quitarle el módulo lo dejo como está. Me queda límite cuando x tiende a 3 por derecha de x menos 3 sobre x menos 3, que me da 1. Pero, en el caso de abajo, cuando estoy en 3 por izquierda, lo que está dentro del módulo es un número negativo, por lo tanto, para quitar el módulo le tengo que cambiar el signo. Aparece este menos que está acá, se simplifica lo de arriba con lo de abajo y me queda menos 1. Quiere decir que el límite del cociente incremental por derecha me da 1. A esto se le suele llamar derivada lateral por derecha, evaluada en 3. ¿Sí? La límite lateral, cuando el límite corresponde a una derivada, bueno, se le suele llamar derivada lateral. Y en este caso, como es por derecha, por derecha. Y esto me da 1. Por otro lado, cuando lo calculé por izquierda, la derivada lateral por izquierda evaluada en 3 me dio menos 1. Y nosotros le estamos diciendo derivada, pero no dejan de ser límites. Y si los límites laterales dan diferentes, ¿qué me dice eso del límite? ¿Existe o no existe? Bueno, no. Y si no existe el límite que define la derivada, porque los límites laterales dieron diferentes, o en términos de lo que acabo de decir, las derivadas laterales dieron diferentes, eso quiere decir que la función no tiene derivada en 3. Entonces me encontré con una función que tiene límite,
en el punto, que tiene función en el punto, y que por lo tanto es continuo en el punto, pero sin embargo no es derivable. ¿No? Como para probar que el teorema anterior no vale su contrarrecíproco. Tiene límite en el punto, pero no es derivable en ese punto. A ver, ¿en qué página estoy? Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es demostrar algunas derivadas importantes, lo cual nos va a permitir a nosotros establecer una tabla de derivación. ¿Sí? A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a demostrar que la derivada de un número es 0. Vieron que yo hace un ratito les dije que la derivada de 4 daba 0. Bueno, porque estaba usando este teorema. Vamos a demostrar que la derivada de un número, si no tiene x, la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo sé eso, puedo venir, armar una tablita de derivadas, es decir, acá pongo a f, estoy con la herramienta, acá pongo a f, acá pongo a f', y empezar a confeccionar y decir, bueno, yo tengo una constante, ¿cuánto da la derivada? 0. Y bueno, entonces cada vez que tenga que derivar un número, no tengo que calcular el límite. ¿Por qué? Porque la derivada de 4 es 0, de 8 es 0, de raíz de 13 es 0, de un tercio es 0. La derivada de toda constante es 0. Bueno, ¿cómo demostramos esto? Bueno, la demostración es trivial. Todas las demostraciones se hacen utilizando la definición de la derivada. ¿Cuál sería la definición de la función derivada para esto? Bueno, para todos es límite cuando h tiende a ser 0 de f de x más h, porque estoy usando, acá estoy calculando función derivada, ¿no? No derivada en un punto. Menos f de x sobre h. Esto es lo que voy a usar en todas las demostraciones que vienen a continuación. F de x más h en una constante es la constante, porque si esto no tiene x no tengo nada que reemplazar, me queda k. Menos f de x sigue siendo k. Ahora, arriba me queda k menos k, que es 0. Y alguien me podrá decir, pero esto es indeterminación 0 sobre 0. No, porque lo de arriba no es 0 por derecha o 0 por izquierda, es efectivamente 0. Es 0 dividido algo que es o un poquitito más que 0 o un poquitito más menos que 0. Arriba da 0 y abajo da tendiendo a 0. Entonces, en este caso, esta división da 0, efectivamente 0, porque arriba es 0, no 0 por derecha ni 0 por izquierda, y eso demuestra que, sin importar qué número esté derivando, su derivada me va a dar 0. Una derivada sencilla también es la derivada de la función de identidad, que vamos a agregarle con esto un renglón más a la tabla de derivada. La derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos que la derivada de x es 1? Bueno, con el límite del cociente incremental. Acá planteamos esto. Si la función, acá no está escrito, pero bueno, entiendo que todos se dan cuenta que lo que estamos tratando de demostrar es que la derivada de f de x, ahí, igual x, es f' de x igual 1, ¿no? Entiendo que todos se están dando cuenta de eso. Eso es lo que queremos probar, que la derivada de x es 1. Entonces, f de x más h, ¿quién es? Bueno, x más h. Sustituyo en esta x más h. Menos f de x, menos x, sobre h. ¿Qué pasa acá? La x se va con la x, la h se simplifica con la h y da 1. Esto, recién me preguntaban si era teoría o era práctica. Bueno, esto podría, esta demostración, podría estar vinculada con la pregunta, por ejemplo, demuestre que la derivada de x es 1, ¿sí? O halle la derivada de x por definición, también podría ser el enunciado. Demuestre la derivada de la función identidad, utilizando bueno, la función de identidad es esto, ¿no? F de x igual a x. Serían diferentes enunciados que podrían valer para que ustedes tengan que hacer esto. Alguien me podría preguntar, ¿y me tengo que estudiar esto de memoria? No, por supuesto que no. Lo que sí tienen que saber de memoria, y preferentemente entendiéndolo, es la definición de la derivada, ¿no? Es esto que estoy marcando ahora. Esto sí hay que saber. Bueno, derivada de una función de exponente natural. Y esto es la abreviatura que recién mencionaba una compañera que decía, ¿y no es más fácil si yo hago esto? Sí, claro que es más fácil, pero primero hay que demostrarlo. Lo que quiero probar es que la derivada de x a la n, ¿sí? Esta fórmula, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1.
¿Qué implicaría esto? Decir, bueno, por ejemplo, que la derivada de x a la cuarta es, a ver, n es 4, ¿no? 4 por x al cubo. Bien, si yo quisiese demostrar que la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo, tendría que usar la definición de la derivada con x a la cuarta. Es decir, x más h a la cuarta menos x a la cuarta sobre h y llegar a esto. Pero eso yo no quiero demostrar eso, porque tendría que demostrarlo para la cuarta, para la quinta, para la sexta, para la séptima. Lo quiero demostrar de forma genérica, ¿no? Donde 4 es un número n. Eso lo vamos a hacer por inducción completa. ¿Sí? Siempre los procesos iterativos con n siempre se hacen por inducción, ¿no? Entonces tenemos que mostrar que vale en un caso, ¿no? Que al menos una vez se cumple. Bueno, si n vale 1, acá me queda la derivada de x a la 1. Y si aplico esta fórmula, a ver, x a la 1, derivado. Apliquemos esa fórmula, ¿qué me queda? 1 por x a la 1 menos 1, es decir, a la 0. Y todo esto da 1. ¿Y esto es verdadero? Sí, porque lo probé recién. Es la derivada de la función de identidad. Es decir, al menos en un caso, se cumple. Aplicamos la tesis inductiva, ¿sí? la hipótesis inductiva, la hipótesis inductiva, que es decir que vale para h casos, ¿no? Ahora, yo voy a considerar que vale decir que la derivada de x a la h es n por x, acá hay una n y va una h. La derivada de x a la h es h por x a la h menos 1. Y tengo que probar la tesis inductiva, que es decir que vale para un caso más. Para un caso más lo que voy a tener que hacer es derivar esto. Si voy a derivar esto. Bien, acá voy a hacer un poquitito de trampa, por lo visto. Sí, estamos utilizando un teorema que viene a continuación. Bueno, está mal ordenado. Bueno, vamos a tener que usar aplicando la derivada del producto. ¿Ven qué dice acá? Aplicando la derivada del producto. Bueno, la derivada del producto me la van a tener que creer por ahora y después revisar este video cuando lo hayamos visto. La derivada del producto dice que la derivada de una multiplicación entre dos funciones es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso sería, eso después lo vamos a demostrar, eso sería, en este producto que, a ver, esto es lo que vale, ¿no? Y yo quiero llegar acá. Entonces vamos a derivar esta multiplicación, ¿sí? Que está acá. Lo estoy explicando mal, vamos de vuelta. Vamos otra vez, lo estoy explicando mal. Yo tengo que derivar esto, ¿sí? X a la h más 1. Yo tengo que derivar eso. Bueno, pero x a la h más 1 es x a la h por x. ¿Está bien? Por propiedad de la potenciación. Entonces lo que voy a hacer, en lugar de derivar x a la h más 1, es derivar esto, que es lo que está escrito acá. Ahora sí, espero que no nos haya mareado. Bueno, y vamos a usar esta propiedad que, como le dije, en unos minutitos más adelante la vamos a demostrar. Bien, me queda la primera parte de derivada, que sería la derivada de x a la h, que lo estoy usando porque esta derivada no la tengo que calcular. Es la hipótesis inductiva. Si la derivada de x a la h, ahí la tengo ahí arriba, por eso la puedo usar. Por x sin derivar, más x a la h sin derivar por la derivada de x, que tampoco la tengo que calcular, porque es mi demostración cuando n es 1, es el teorema que probé hace un ratito, que la derivada de x es 1. Entonces, en esta segunda parte aplico el teorema previo. X, la derivada de x es 1. Y en esta parte aplico la hipótesis inductiva. La derivada de x a la h es h por x a la h menos 1. Entonces, fíjense lo que quedó planteado, esto que está acá, ¿sí? Bueno. Acá, este producto, se suman los exponentes. H menos 1 más 1 es h. Por eso me queda lo que está acá. H por 1 es h, es x a la h por 1 es x a la h, y entre estos dos se puede sacar factor común x a la h, y me queda lo que está acá, que es lo que yo quería probar. ¿Sí? Que es la, ¿ven? Es la tesis inductiva.
que si yo derivo x a la h más 1, me queda x a la h más 1 adelante multiplicando, es como si este exponente bajase multiplicando, como si fuese una especie de propiedad de logaritmo, y se le resta 1. Entonces esto demuestra la fórmula. Entonces ahora sí, si yo quisiese, habiendo probado esta fórmula, si yo quisiese derivar, no sé, x a la 11, esta derivada es 11 por x a la 10. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Y bueno, créanme por ahora, esta propiedad, un poquitito más adelante, la vamos a demostrar. Déjenme ver si esto no aplica la derivada del cociente, porque si no, invierto el orden de las cosas. No, estamos bien. Bien. Una derivada más, ¿sí? Para agregar a la tabla de derivadas, la derivada del logaritmo natural de x, quiero probar que es 1 sobre x. Usamos la definición de la derivada, una vez más, logaritmo de x más h, porque tenemos que hacer f de x más h, entonces en la función, en lugar de x, ponemos x más h, menos logaritmo de x, menos la función, todo sobre h. Y acá vamos a aplicar propiedad del logaritmo. Recordemos que la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente. ¿Sí? Propiedades de los logaritmos. Estos dos logaritmos que se están restando se pueden juntar en uno solo del cociente de los argumentos. Me queda esta expresión que está acá. Una de las propiedades que nosotros vimos, antes de seguir avanzando a lo que decía, esta h que está acá abajo se puede reescribir como límite cuando h tiende a ser 0, de 1 sobre h, por el logaritmo de todo eso, ¿no? De x más h sobre x. Y otra de las propiedades del logaritmo me dice que lo que está, si yo tengo una constante multiplicando, un escalar multiplicando adelante el logaritmo, se puede subir como exponente del argumento. Entonces eso es lo que va a pasar seguramente en el paso siguiente. Acá estamos, ¿no? Este 1 sobre h sube multiplicando acá, ¿sí? Este 1 más h sube multiplicando acá. Y va a estar amplificado, lo voy a escribir acá abajo, límite cuando h tiende a ser 0, me va a quedar logaritmo de x más h sobre x, todo elevado a la 1 sobre h. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es distribuir esta x para estos dos términos, porque lo que quiero llevar este límite es resolverlo con la fórmula de e. Entonces, esta x que está acá se va a distribuir para los dos lados. Como h tiende a ser 0, voy a necesitar que me aparezca en el exponente la misma expresión que me queda acá. ¿Sí? Se tienen que acordar de cómo se resuelven estos límites, ¿no? Fíjense lo que quedó acá adentro, ¿no? Es hacer la distributiva de esta x. X sobre x me va a quedar 1 y h sobre x es h sobre x. Acá, esto que marqué en azul. Necesito que me aparezca ahora en el exponente esta misma expresión pero invertida. Necesito que en el exponente me aparezca h sobre x. Y yo tenía 1 sobre h. ¿Lo ven que tengo 1 sobre h? Entonces lo que voy a hacer es agregar multiplicando, amplificar esta fracción, agregar multiplicando una x arriba y una x abajo. Y así lo voy a reacomodar. Bueno, y esta x pasa para acá y acá dejo un 1. Entonces me queda esta expresión. ¿Sí? ¿Lo ven? La x pasa para acá, queda x sobre h por 1 sobre x en el exponente, que es lo que está escrito acá. Bueno, una de las propiedades del límite, ahora sí, se los quería, era lo que me estaba adelantando, es que el límite y el logaritmo se pueden enrocar. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Y que toda esta expresión, cuando yo le ponga, quería escribir, toda esta expresión, dejando afuera el 1 sobre x, ¿no? Toda esa expresión, cuando yo le ponga el límite adelante, va a dar e. Eso es esto que está acá. Entonces me va a quedar, ¿qué cosa? E elevado a 1 sobre x. Y bueno,
hay que aplicarle el límite a esto. ¿Sí? El límite bien se lo podría aplicar acá, pero no importa, en realidad hay que aplicarle el límite arriba. Bueno, ¿cuánto da el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x? Bueno, resistir la tentación de decir infinito, porque h tiende a ser 0, y esto no tiene h. Entonces, es una constante. Quiere decir que el límite de cuando h tiende a ser 0 de 1 sobre x es 1 sobre x. Entonces, quiere decir que esto me queda el logaritmo de e, que es toda la expresión que está adentro, elevado a lo 1 sobre x. Logaritmo de e elevado a 1 sobre x. Bueno, otra vez propiedad del logaritmo. El 1 sobre x baja multiplicando. Me queda 1 sobre x por el logaritmo de e. Y el logaritmo de e es 1, porque es el logaritmo de la base. Y bueno, probé a lo que yo quería llegar, que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? Todos estos ejercicios son de demostrar una derivada, ¿sí? De demostrar las tablas de derivadas. Bueno, ¿qué me permite esto? Bueno, si a mí me aparece ahora derivar logaritmo de x, yo ya no tengo que resolver el límite por definición, sino que simplemente tengo que buscar en la tabla quién es la derivada del logaritmo de x, ver que es 1 sobre x, y usarlo. ¿Sí? Si a mí el ejercicio me pide y igual logaritmo de x, y me pide hallar y', bueno, directamente podré decir que es 1 sobre x. Salvo que el ejercicio me pida que demuestre esto, ¿no? ¿Sí? Que lo demuestre es otra cosa. Bueno, pauso y veo si hay preguntas. Bueno, una más, dos más. En realidad no me acuerdo si está el seno y el coseno o está una resuelta y la otra sugerida. Derivada de la función seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Esto es lo que tenemos que probar. ¿Cómo lo demostramos? Usando la definición. Esto, como verán, es bastante repetitivo. La derivada del seno de x es coseno de x, decía, usamos la definición, seno de x más h, porque es f de x más h, reemplazo en la x más h, menos f de x, me queda menos seno de x, sobre h. Bueno, acá tenemos que recordar las identidades trigonométricas. Una de las cosas que ustedes tienen permitido utilizar y que es aconsejable que tengan a mano es la tabla de derivadas. Si ustedes podrán buscarse una tabla de derivadas, si no yo les subo una. Yo tengo una bastante completa, que es como un librito, que en realidad me parece recordar que lo compartió alguien el año pasado, pero bueno, no importa. Cualquier tabla de derivadas que ustedes consigan, la pueden utilizar. Y en esa tabla de derivadas, por lo general, es tabla de derivadas a integrales. Y en la primera página de la tabla de derivadas siempre están las identidades trigonométricas. La verdad, chicos, sería ideal que las identidades trigonométricas las sepan de memoria, sobre todo porque es uno de los temas que se enseña en la escuela secundaria, ¿no? Que a ustedes les va a tocar enseñar allá por cuarto, por quinto, no me acuerdo en qué año están. Pero bueno, son cosas que corresponden a la escuela secundaria y sería ideal que ustedes las sepan de memoria. Si no las saben de memoria, bueno, en este curso, por lo menos por ahora, no hay problema porque las pueden tener a mano. Pero bueno, tienen que olfatearlas, ¿no? Tienen que darse cuenta que para hacer seno de x más h, tienen que utilizar una identidad trigonométrica que permita desarmar este seno. Bueno, ¿qué me dice el seno de la suma, la fórmula del seno de la suma? Que es el seno del primero por el seno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Repito, seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo, ¿no? Es cuando aplico la identidad trigonométrica, lo digo bien, a x más h. Entonces me queda lo que está escrito acá abajo. Seno de x por coseno de h, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, coseno de x por seno de h. Menos seno de x. Este menos seno de x baja hacia acá. Lo que vamos a hacer ahora es agrupar convenientemente. Vamos a tomar este seno de x, ¿sí? Y lo vamos a conmutar, lo vamos a poner acá, al lado de esta expresión, y este lo vamos a separar. Y vamos a distribuir el denominador. Es decir, me voy a quedar en una fracción con este coseno de x por seno de h sobre h, lo voy a separar en una fracción, y del otro lado voy a poner seno de x por coseno de h menos seno de x sobre h. Me queda esta fracción que está acá. El límite de la suma es la suma de los límites, es decir, el límite es distributivo respecto de la suma. Me quedan estas dos expresiones que está acá. Recordarán, o eso espero, recordarán de la unidad de límites que esto da 1 y que esto da 0.
¿sí? Son dos límites usuales, ¿no? que se utilizan bastante para resolver, y que se demuestran muchas veces utilizando identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, si todo esto que recuadra acá da 0, por seno va a dar 0. Entonces, toda esta parte se va. Y si todo esto da 1, por coseno de x, coseno de x. Y el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x es coseno de x, porque esto es una constante. Entonces, la respuesta a todo esto es coseno de x, que es lo que yo quería probar. Así que la derivada de la función seno es coseno. A continuación, acá abajo está la derivada de la función coseno. Esta se la voy a dejar para ustedes, ¿sí? Porque en realidad es idéntica, solamente consiste en vez de usar la fórmula del coseno, del seno de la suma, digo usar del coseno, que es coseno coseno menos seno seno. Así que esta se la voy a dejar para que la lean ustedes. No deberían tener problemas en entenderla, y si no, bueno, si me quieren preguntar algo en la clase que viene, lo hacen, ¿no? Por supuesto, no hay ningún problema. Pero tratando de guiarse con la otra, sería bueno que intenten resolverla, ¿no? Fíjense que incluso utiliza hasta los mismos límites en su resolución. Bueno, y ahora sí llegamos a lo que se denomina álgebra de la derivada, que me va a permitir demostrar la propiedad que utilicé recién y algunas más. Antes de avanzar, estas son algunas de las derivadas importantes, algunas de las derivadas que vamos a abreviar. Pero bueno, por supuesto que hay muchísimas más. Por ejemplo, ¿cuánto da la derivada de a la x? Para utilizarla con 3 a la x, para utilizarla con e a la x. Hay un montón de derivadas más que se pueden hacer por definición y que están en la tabla de derivadas. Bueno, yo por lo pronto les muestro estas como para que vean un camino para proceder. Algunas, las más complejas, no. Las más complejas de la tabla de derivada seguramente las saltearemos, ¿no? Simplemente sabemos que alguien se tomó el trabajo de hacerlo y de trasladarlo a la tabla. Nosotros vamos a utilizar la tabla, pero si vamos a demostrar cada uno de los 50 renglones que tiene la tabla de derivada, bueno, esto no termina más. Entonces demostramos algunas para ver el procedimiento, que son las más sencillas. Tengan en cuenta que, bueno, sería realmente interesante que tengan curiosidad intelectual y que traten de hacerlas las otras. No les digo que se peleen con el arco tangente de x, pero sí por ahí con e a la x, a la x, tangente de x, ¿no? Que son derivadas que son interesantes para ver cómo se llega a la respuesta y que acá no están presentadas, ¿no? Bueno, además como para que después no me digan usted hizo seno coseno y me tomó tangente, ¿no? Porque entiendo que es una forma lo que le estoy mostrando de trabajar, ¿sí? Y que contempla a funciones más allá de las que estamos haciendo, ¿sí? Y si tienen problema con alguna, insisto, ¿no? Me pueden consultar. Bien, lo que vamos a probar ahora son las propiedades que voy a poder utilizar para, insisto, no todas estas propiedades son para no tener que aplicar la derivada, la definición de la derivada cada vez que tenga que derivar. La primera es extremadamente útil, me dice que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿no? Que la derivación es distributiva respecto de la suma. Yo quiero hacer f más g derivado, ¿sí? Derivo f y derivo g por separado. Para poder demostrar esto, bueno, tendremos que recurrir a la definición. F más g derivado evaluado en un punto es f más g en x menos f más g evaluado en a sobre x menos a. Acá estoy utilizando la derivada en un punto, por eso cambié la definición. Estoy utilizando no la que usa h, sino la que usa x menos a, porque lo que quiero probar es que la derivada evaluada en un punto es lo mismo calcularlas por separado, y si vale en un punto, vale en este caso en cualquier punto. No es lo mismo que antes, no estoy viendo cuánto da la derivada de la suma de manera genérica, estoy viendo cuánto da la derivada de una suma para dos funciones arbitrarias. No es que esto va a estar en la tabla de derivadas, ¿sí? Estoy mostrando una propiedad.
Bueno, no sé si lo dejé claro eso último. Vamos a avanzar porque nos estamos quedando sin tiempo. Bien, ¿qué es f más g de x? O sea, a ver si se entiende lo que digo. Yo tomo una función que es... Voy a cambiar la pregunta. Yo tomo una función que es, digamos, x cuadrado. Esta es mi función f. Y después tomo una función g, y mi función g... Se me trabó el mouse. Mi función g es x. Entonces pregunto, ¿qué es f más g de x? Bueno, f más g de x es x cuadrado más x. Creo que todos nos damos cuenta de esto. Esta es la función f más g de x, ¿no? Bueno, no me entró la x de aquel lado. Esto es la función f más g de x. Y si yo quiero hacer f más g de x evaluada en 8, bueno, tendré que poner 8 acá y 8 acá, que es lo mismo que poner 8 acá y poner 8 acá. Es decir, esto, acá, coincide con decir f de 8 más g de 8. ¿No? Si esto está claro con el ejemplo, espero que se entienda la demostración, porque lo que vamos a hacer es precisamente hacer esa separación. F más g de x es f de x más g de x. Y f más g de a es f de a más g de a. Acá pongo menos porque hay un menos adelante. Pero es eso lo que estamos haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar según a mí me convenga. Este f de x con este f de a. Y este g de x con este g de a. Entonces me quedan estos dos límites que están acá. Uno que es f de x menos f de a sobre x menos a, y otro que es g de x menos g de a sobre x menos a. ¿Pero esto qué es? Esto es la definición de f' en a. ¿Y esto qué es? Es la definición de g' en a. Entonces ahí probé la tesis. Que f más g derivado evaluado en a es lo mismo que hacer f derivado evaluado en a que g derivado evaluado en a. Es decir, a partir de ahora, la derivación es distributiva respecto de la suma. Entonces, ¿en qué me sirve esto? Bueno, supongan que un ejercicio me pide derivar x cuadrado más logaritmo de x. ¿Qué hago? Voy al límite, hago el límite del cociente incremental, uso límite cuando h tiende a ser 0. No, uso propiedades. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces esto me permite no derivar esa suma, sino que derivar término a término. Bueno, ¿y la derivada de x cuadrado qué hago? ¿Recurro a la derivada? No, uso la fórmula. Esto es la fórmula de x a la n que demostramos hace un ratito. La n baja multiplicando y la x pierde 1 del exponente, es decir, se le resta 1. Me va a quedar x a la 1. 2 por x es la derivada de x al cuadrado según lo que demostramos. Más, y la derivada del logaritmo de x, la demostramos hace un ratito, es 1 sobre x. Entonces fíjense que derivé utilizando la propiedad de la suma, la fórmula de x a la n y una derivada que demostramos hace un ratito. A este proceso se lo conoce como derivar aplicando propiedades. ¿Sí? Y se abrevia cuando el ejercicio me pide derivar. Si el ejercicio pide derivar y no especifica cómo hay que derivar, bueno, todos usaremos las propiedades. Nadie que no sea un psicótico se pondrá a hacer la derivada, por definición, si no me obliga el ejercicio a hacerlo, ¿no? Entonces, este es el camino de derivación. Por eso estamos demostrando esta serie de propiedades. Bueno, la siguiente es la derivada del producto, que es la que usamos recién, ¿sí? Que la mencioné hace un ratito. Dice que derivar la multiplicación de f y g es esta fórmula. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado porque la derivación es distributiva respecto a la suma y también respecto a la resta, ¿no? Por supuesto. Pero no respecto a la multiplicación. La derivada de f por g no es f derivado por g derivado. Es f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Como que se cambia de orden la derivación. Para poder distribuir esta derivada hay que aplicar esta fórmula. Primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. ¿Me tengo que aprender esta fórmula de memoria? Alguien me estará diciendo por ahí, alguien estará protestando. Bueno, la verdad es que si ustedes estudian lo suficiente, esta fórmula
se la van a tener que aprender, porque después de hacer 4 o 5 ejercicios ya uno se la empieza a recordar, uno la empieza a recordar. Pero si no está en la tabla de derivadas, esta fórmula suele estar también en los primeros renglones de la tabla de derivación. ¿Sí? Lo que no pueden hacer bajo ningún concepto es distribuir la derivada respecto a la multiplicación, porque eso no es no me acuerdo la fórmula, eso es no sé derivar. Me quedan 2 minutos, no sé si voy a llegar a la demostración, ¿no? Página 10. Bueno, empezamos por plantear el producto, ¿sí? Por plantear la definición, ¿sí? F por G evaluada en X menos F por G evaluada en A sobre X menos A. La definición de la derivada evaluada, ¿sí? Hacemos exactamente el mismo desarrollo que hicimos recién. F por G evaluada en X es F evaluada en X por G evaluada en X. Y F por G evaluada en A es F evaluada en A por G evaluada en A. Lo que tenemos que hacer ahora es amplificar esto con uno de esos pases mágicos que uno dice, ¿cómo se le ocurrió esto el que lo demostró? Que es agregar, sumando y restando, este término. ¿Sí? F de A por G de X lo agregamos sumando y restando. Sumando acá y restando acá. ¿Lo ven? Es el mismo término que agregamos sumando y restando, por eso lo podemos agregar. Y ahora vamos a agrupar el primero, ¿sí? Este primero, con el que agregué sumando. Perdón, con el que agregué restando, acá. Ahí. Este con este, acá. ¿Sí? Y el que estaba restando, con el que agregué sumando, y les cambiamos el orden. Este va adelante y el que está restando me queda atrás. Queda esta expresión. Lo único que hice fue reordenarlos. A estos dos factor común G, a estos dos factor común A, distributiva del límite, con respecto a esta suma, y bueno, ya está. Porque esto que está acá es la definición de f derivado, y esto que está acá es la definición de g derivado. Entonces, ¿qué me queda? El límite de g de x, que cuando x tiende a da g de a, esto da la derivada de f evaluada en a, el límite cuando x tiende a de f de a, que es f de a porque es una constante, y esto es g derivado evaluado en a. Me queda exactamente lo que quería probar. G de a, g evaluado en a, por f de